Entonces ahora nos compete ver el tubo digestivo. ¿El tubo digestivo dónde empieza? Digestivo o tracto digestivo se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal. ¿Okay? Vamos a ver de que durante todo este trayecto, desde el esófago hasta el ano, la estructura, la organización estructural básica es similar en toda esta longitud. ¿A qué me refiero con esto? Todo el tubo digestivo va a estar formado por las mismas capas. Ahora, cada lugar tiene una característica propia, pero estamos hablando de que tenemos una mucosa, una submucosa, una capa muscular externa y una serosa, que es el revestimiento final, o en su defecto una adventicia. Ya vamos a ver en qué se diferencia el ser seroso o el ser adventicio, ¿ya? Pero estas 4 capas van a estar presentes en todo el tubo digestivo. Todo nuestro tubo digestivo va a estar entonces conformado de esta forma. Claro, ¿verdad? Bien, ahora me preguntaron aquí, doctor, si hay una muscular externa, o no se preguntan eso, ¿habrá una muscular interna? Pues sí, pero esa muscular interna, chicos, está dentro de la mucosa. Vamos a ver enseguida que la mucosa está conformada además por otras capas. Así que necesito su completa atención para el día de hoy y que no nos perdamos nada, ninguno de estos detalles, ¿ya? Es un tema relativamente fácil. Vamos a ir viendo primero la característica de la mucosa. No estoy hablando todavía de esófago, no estoy hablando todavía de intestino, ni delgado, ni grueso. Estoy hablando de las paredes en general del tubo digestivo. Entonces, la primera, la más interna, que es la mucosa, la que está en contacto con ¿quién? Con la luz. Por lo tanto, voy a tener una primera capa, que es una capa epitelial. La primera capa va a ser el epitelio. Por debajo de ese epitelio voy a tener tejido conectivo, que en este caso se va a llamar, y como ya hemos ido viendo en clases pasadas, la lámina propia. ¿Sí? Ese es el tejido conectivo. Y además voy a encontrar a la muscular de la mucosa, que es más o menos relativo a la capa muscular interna. La muscular, pero es de la mucosa. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo está compuesta la capa mucosa del tubo digestivo? Ustedes me van a poner epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Este epitelio, a lo largo del tubo digestivo, de acuerdo a la función que va a cumplir, de acuerdo a las características de dónde esté revistiendo, va a diferir, va a cambiar. En algunos lugares vamos a ver que es plano, en otros lugares va a ser cúbico, en otros lugares va a ser cilíndrico. Ya va a ir diferiendo de acuerdo a la funcionalidad. Y eso ya cuando hablemos de cada segmento en específico vamos a decir qué tipo de epitelio hay aquí, ¿ya? De acuerdo a las funciones que va a cumplir esta mucosa, son 3 las principales. Obviamente al ser un epitelio estamos entendiendo de que es un sitio de contacto con cosas del medio externo. Entonces sí o sí tengo que tener la función de barrera o protección. ¿Contra quién? Contra cualquier sustancia patógena, antígeno, que es algo que no es propio del cuerpo, y sustancias nocivas, ya en el tracto digestivo. Otra de las funciones de esta mucosa va a ser la absorción. No nos olvidemos que la finalidad de nuestro tracto digestivo, del sistema digestivo en sí, es la descomposición del alimento. Y en esa descomposición yo voy a tener
de que voy a empezar a absorber ese alimento digerido. Además de poder absorber agua, recuperar el agua de la saliva, de las secreciones, la misma agua que consumimos, vamos a absorberla y todos los electrolitos necesarios, ¿ya? Para esta absorción yo voy a necesitar tener algunas modificaciones en la superficie de la mucosa. ¿Cuáles son esas modificaciones? Los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. De estos tres ya habíamos escuchado de microvellosidades. Nunca habíamos visto vellosidades o pliegues, ¿verdad? Entonces, las microvellosidades, vamos a ver enseguida, están en relación con la célula, ¿no ve? La célula epitelial que tiene en su porción apical estas modificaciones, las microvellosidades. Que habíamos dicho que las microvellosidades, ¿qué hacían? Aumentaban la superficie de absorción. Función, absorción. ¿Cumple o no cumple, verdad? Las otras las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando el tema. Y la otra función, que es secreción. A lo largo de todo el tubo digestivo, vamos a ver que tenemos glándulas. Esas glándulas son las encargadas de producir ¿qué cosa? Principalmente moco. Y también sustancias digestivas, como ¿qué, por ejemplo? Enzimas proteolíticas, ácido clorhídrico, la misma agua, el agua que nosotros estamos utilizando para disolver el alimento, muchas veces la sacamos primero, disolvemos y después la volvemos a reabsorber. Y hormonas peptídicas, es decir, hormonas formadas en base a proteínas. Estas glándulas, vamos a tener tres tipos de glándulas. Una van a ser las glándulas mucosas, las glándulas submucosas, las que están por debajo de la mucosa, y las extramurales. La vamos a ver también más adelante, ¿ya? Seguimos con generalidades de la mucosa. Sí. ¿Y el transporte? ¿El transporte? Sí, por la mucosa necesitaba el transporte. Pero es parte de esto, pues, ¿no? Pues necesito transporte activo o pasivo para absorber o para secretar. Si no me equivoco, cuando veamos esófago hablamos de transporte. Bien, entonces, seguimos hablando de epitelio. A lo largo de todo el tubo digestivo, miren acá, voy a ver cómo existen dos clases de epitelio que van a ser, digamos, los principales, los que sí o sí van a estar presentes a lo largo de todo este tracto digestivo o el tubo digestivo: el plano estratificado y el cilíndrico simple. Plano estratificado y cilíndrico simple. Dentro de lo que es esa lámina propia, ya dijimos que está formada por tejido conectivo laxo, es decir, es tejido conectivo, hay fibras aquí, es un tejido conectivo laxo, que es donde se van a albergar las glándulas mucosas, a los vasos sanguíneos, también los vasos linfáticos y el famoso GALT. ¿Qué era el GALT? ¿Alguien se acuerda cuando vimos el BALT? Les dije que era el GALT. La mucosa de la intestino. ¿Qué es el GALT? El respiratorio, ¿qué era el BALT? Muerte, destrucción. ¿Qué era el BALT? Tejido linfático asociado a. En el caso del respiratorio vimos que era BALT, a breathe, a la respiración. En este caso, la G de gas, de gut, del intestino, entonces es el tejido linfoide asociado a el intestino. ¿Dónde se encuentra el tejido linfoide asociado al intestino? En la lámina propia de la mucosa. Este es el lugar de defensa. Hemos visto siempre que tiene el epitelio y por debajo viene el tejido conectivo, que es donde tenemos células del sistema inmune. Bueno, esto es el GALT. Esa porción
en la que voy a tener una mayor concentración de estas células, ¿ya? De las células del sistema inmune. ¿Qué más tengo por debajo, formando la mucosa? La muscular de la mucosa. Más adelante van a ver que yo empiezo a abreviar ya esto. LP, lámina propia, MDM, muscular de la mucosa, ¿ya? Así que ya saben ustedes, ¿no? La muscular de la mucosa va a estar formada por dos capas de músculos, una capa interna y una capa externa. La capa interna adquiere una disposición circular, y la externa longitudinal. ¿Qué permite esto? A ver, la circular lo que hace es achica la luz del intestino, hace este movimiento. Y la longitudinal, que tiene las fibras en esta posición, lo que va a hacer es este movimiento. Entonces, achico el tubo, pero a la vez lo muevo. Dos capas de células musculares lisas. ¿Ya? Una contrae el intestino, pero la otra hace una onda que favorece la peristalsis, al movimiento activo del alimento. Por eso es la disposición en estas dos capas, una circular y la otra longitudinal. ¿De acuerdo? Bien. En esta imagen van a poder ver entonces cómo aquí, en esta se ve un poquito mejor. Bueno, miren acá, esta imagen está en su libro para que puedan repasarla. Aquí les va mostrando a medida que vamos avanzando cómo va cambiando la disposición de estas capas. En el caso de la mucosa, nosotros lo que nos interesa es ver esto de acá, miren. Acá está claro, tengo el epitelio, que el epitelio es el revestimiento, ¿ya? Por favor, no me confundan que el epitelio es todo esto. En realidad el epitelio es solamente esta parte del revestimiento, porque lo que está inmediatamente por debajo del epitelio, que dijimos que es la lámina propia, tejido conectivo. Esto de acá es la lámina propia. Y por debajo de la lámina propia voy a encontrar, ¿a quién? A la muscular de la mucosa. Todo esto de acá forma la mucosa. Miren acá, mucosa. Todo esto de acá. ¿Bien? Ok. Entonces, hablemos de la submucosa, que es otra de las capas del intestino. Ya vimos una, la mucosa. Por favor, no se confundan, no me pongan cuáles son las capas del intestino, no me pongan epitelio, lámina propia, no. Mucosa, submucosa, ¿ya? ¿Cómo está compuesta esta submucosa? Obviamente va a estar compuesta por tejido conectivo. ¿De qué tipo? Denso y regular. ¿Cuál era la característica del tejido conectivo denso y regular? A ver, ¿cómo era? Yo sé. Muchas fibras. Muchas fibras. Ya. Y menor cantidad de matriz extracelular. Pero mucha cantidad de fibras. A diferencia de la lámina propia. La lámina propia es tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo tiene muchas o pocas fibras. Pocas fibras. Tiene pocas fibras y mayor cantidad de células. Es por eso que aquí está el GALT. Porque si yo quisiera ponerlo al GALT en la submucosa, no entraría. Porque las fibras están ocupando mayor espacio. ¿De acuerdo? Entonces, este tejido conectivo denso, irregular, ¿las fibras están ordenadas? No, están desordenadas, por eso es irregular. ¿Cuáles son las características del tejido conectivo? Contener vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿no? Vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Además que el tejido conectivo aloja inervación. A través de él viajan los nervios. Y voy a ver, en este caso de la submucosa, que voy a tener una estructura muy importante para la peristalsis, que es el plexo submucoso de Meissner. ¿Lo han escuchado o lo han visto en anatomía, verdad?
Sí, ¿no? Es muy pequeño y no se ve, digamos. Claro, pero han hablado de él. No. ¿Y el plexo de Auerbach? No se ve. A mí me lo han presentado. Dice. Ya, no importa. ¿Qué es este plexo submucoso de Meissner? Este plexo submucoso es una red de fibras nerviosas. Ojo la característica, amielínicas. Red de fibras nerviosas amielínicas. Plexo de Meissner. ¿Dónde se encuentra el plexo de Meissner entonces? En la submucosa de las paredes del intestino. Perfecto. ¿Qué más voy a encontrar en este plexo de Meissner? Células ganglionares. ¿Ok? Y parte de la submucosa también son las glándulas submucosas. Ya vimos entonces que tenemos glándulas mucosas y ahora glándulas submucosas. Bien. Siguiente capa, la muscular externa. Esta está formada por dos capas concéntricas de músculo liso. Son relativamente gruesas, más gruesas que las de la mucosa. Obviamente aquí podemos ver, miren, la muscular, sus dos capas. Aquí hay una y aquí hay otra. Y si podemos observar bien, la orientación de las fibras musculares, una es circular, que es la más interna, y la externa viene a ser longitudinal, al igual que en la mucosa. ¿Sí? Porque ¿cuál es la función que van a cumplir? Exactamente la misma. Fortalecen el estímulo de la peristalsis, el movimiento del contenido intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, tengo estas dos capas y hay una particularidad. Entre estas dos capas hay una pequeña lámina de tejido conectivo. En esta pequeña lámina de tejido conectivo vamos a ver que se va a albergar este plexo mientérico o también plexo de Auerbach o Auerbach, para que quiera pronunciarlo bien. ¿No es, Natalia? Porque es alemán, ¿no? Auerbach. ¿Sí? Y el que quiera pronunciarlo en cambio es Auerbach. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué contiene? ¿Qué contiene este plexo mientérico de Auerbach? Somas. ¿Qué son los somas? Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas, postganglionares, algo así. Las neuronas del sistema nervioso entérico. Y obviamente voy a tener también en este plexo vasos sanguíneos y vasos linfáticos. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el plexo mientérico de Auerbach? Entre las dos capas musculares de la muscular externa. Exacto. Una lámina, una delgada, ya, así ya. Ahí ustedes me la echaron, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Entonces, Meissner, submucosa, Auerbach, muscular. Seguimos hablando de la muscular externa. En varios puntos del tubo digestivo, la capa de músculo liso circular se va engrosando. La capa circular se va engrosando. ¿Con qué finalidad? Con la de formar una válvula o un esfínter. ¿Ya? ¿Cuáles son esas válvulas o esfínteres? Bueno, y en esos lugares en los que se va a empezar a notar este engrosamiento de esta capa circular de la mucosa, de la muscular externa. El esfínter faringoesofágico es el primero. Esfínter faringoesofágico. ¿Dónde estará? Estará en la frontera entre la faringe y el esófago. Este esfínter también es conocido como el esfínter esofágico superior. Si hay un esfínter esofágico superior, tendrá que haber un esfínter esofágico inferior, mejor dicho, que es este de acá.
que si nosotros le pusiéramos otro nombre, este sería el esfínter esofágico cardíaco, o perdón, esofágico, ¿qué? Esofágico cardíaco, ¿lo ves? Que es el lugar donde va a entrar el esófago, va a penetrar hacia la mucosa del estómago, ¿de acuerdo? Pero aquí no, se llama esfínter esofágico inferior. Voy a tener otro, que es el esfínter pilórico, que es este de acá. Este esfínter pilórico va a ser el que marque la frontera entre el píloro, que es una estructura del estómago, con la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. Perfecto. Válvula. Hay una válvula, que es la válvula ileocecal. Es la frontera entre el ileo, intestino delgado, y el ciego, intestino grueso. Y además, voy a ver que hay un esfínter que se llama esfínter interno anal. Entonces, estas estructuras, chicos, ustedes anatómicamente sí las conocen y las reconocen. Entonces, ¿qué características tienen? Es un engrosamiento de la capa muscular externa, específicamente de su capa circular. ¿Cuál es la capa circular? ¿La más interna o la más externa? La más interna. Perfecto. Bien, cuando hablamos nosotros de serosa o adventicia, estamos hablando de la última pared o la última capa del tubo digestivo. Es la capa más externa, la que más se aleja de la luz, pero es la que está en proximidad con las otras estructuras anatómicas, ¿ya?, que va a contener la cavidad. En el caso del esófago se encuentra una porción en el mediastino y la otra porción muy pequeñita en el abdomen. Entonces, aquí yo tengo que ver que esta capa, que es el tejido conectivo, puede ser o serosa o adventicia. Serosa es en el lugar donde hay revestimiento. Y para que haya revestimiento, ¿qué tiene que haber? Para que haya revestimiento, epitelio. Es una capita epitelial de células planas simples. ¿Ya? Esto, epitelio plano simple, forma el famoso mesotelio. Es un revestimiento visceral. A diferencia de la adventicia. Perdón, antes de saltarme. Esta serosa, epitelio, dijimos, plano simple, va a estar acompañado de una pequeña porción de tejido conectivo. Obviamente siempre que hay epitelio hay tejido conectivo, ¿no? Y ese tejido conectivo va a ser el que lo va a ayudarse a conectarse con los otros órganos. O sea, es una especie de estructura que visualmente sí se puede llegar a separar cuál es la serosa, cuál es el otro órgano con el que está haciendo frontera. En el caso de la adventicia, el tejido conectivo se mezcla con el tejido conectivo de la propia cavidad. ¿Ya? Entonces no logro diferenciar dónde empieza y dónde termina esta estructura. Esa es una de las diferencias grandes que hay entre serosa y adventicia. Otra de las diferencias que vamos a encontrar es la composición del tejido conectivo. Sabemos que especialización del tejido conectivo es el tejido adiposo. En el caso de la serosa aparece una gran cantidad de tejido adiposo. Ustedes han visto, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una serosa, el pericardio. Es una serosa, ¿no ves? Cuando ustedes sacan el corazón, ven que hay tejido graso, ¿sí? Es este tejido graso. Cuando ven el intestino igual, ven su capa externa y ven tejido graso, sí. Sí, esa es la característica que tiene, ¿ya? Entonces, en algunos lugares voy a tener serosa, en otros lugares voy a tener adventicia. Más fácil está decir dónde tengo adventicia. Eso está mucho más fácil, porque esto aparece en el esófago, en la porción que está mediastínica, porque la porción que está intraabdominal tiene serosa. Voy a ver en el duodeno también adventicia, en el colon ascendente y descendente
en el recto y el conducto anal. Lo que me deja espacio para decir que tengo serosa, ¿dónde? En la porción inferior del esófago, en el estómago, en el ilion, en el yeyuno, en el colon transverso y en el colon sigmoide. ¿Ya? Ahí tengo serosa, por descarte de los lugares en los que tengo adventicia. Pero vamos subiendo paulatinamente nuevamente todo. Hasta ahí, todo lo que es capas. ¿Ya? O sea, en general hemos hablado de las capas del tubo digestivo, en general. Ahora vamos a entrar de forma sistemática y segmentadito a las diferentes porciones de este tubo digestivo y vamos a ver sus características que varían entre una porción y otra. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces con el esófago. ¿Qué es el esófago? Ya vieron ustedes en anatomía. ¿Qué es el esófago? Ya, continuación de la faringe. La continuación de la faringe puede ser también la laringe, ¿no? ¿Qué es el esófago? Continuación de la laringe. De la laringe. Así es con el esófago respiramos. El esófago, chicos, es un tubo, mira, ni para leer, aquí está. Es un tubo muscular. Es un tubo muscular que es fijo, o sea, no tiene movimiento. ¿Cuál va a ser su principal función del esófago? Conexión. ¿Conexión entre qué? Entre la cavidad bucal y el resto del tracto digestivo. Otra de las funciones que tiene es simplemente paso, es el paso del alimento. ¿Ya? Esa es la función principal que tiene el esófago. Este esófago va a tener las 4 capas, tiene sus 4 capas. Vamos a ir revisándolas. En la mucosa, ¿cómo es su epitelio? Su epitelio es plano, estratificado. Acá podemos ver una imagen histológica donde tengo esta parte de acá, que es el epitelio. Miren, son células planas estratificadas. ¿Por qué será estratificado plano? Ya ustedes ya estamos por terminar el año. Ya más o menos ustedes saben qué tipo de epitelio, para qué sirve y por qué está aquí ese epitelio. ¿No ves? ¿Por qué será plano estratificado? Ya, protección. ¿Será un lugar de absorción este? ¿Será que en el esófago se absorbe algo? No, ¿ve? Entonces, esto de acá, ¿de qué habla? Permeabilidad. Esta unión de todas estas células planas y ordenadas en tantos estratos, me hablan acerca de que esto no tiene casi permeabilidad. ¿De acuerdo? Defensa, protección. ¿Cuántos de ustedes comiendo pescado se han tragado una espina? Más de uno acá, ¿no? O que tal vez estaban comiendo pollito y el huesito del pollo, ¿no ves? Se pasa así. Lo hace ver a su abuelita en calzón. Pasa, ¿no ves? ¿Dónde creen que se atrapa? ¿Dónde creen que se atrapa? ¿Dónde creen que se impacta ese alimento? Uno de los lugares es a estos niveles supáticos. Entonces, si yo tuviera una mucosa débil acá, fácilmente podría generar un sangrado. Porque el tejido epitelial es vascularizado. Sí. El tejido epitelial es avascular. Si yo tuviera un tejido epitelial muy delgadito, que inmediatamente viene el tejido conectivo, que sí es vascularizado, entonces sangrado rápido, ¿no? Cualquier lesión así lo digo, pero al epitelio y sangraría. Entonces, por eso es esto de acá, chicos. ¿Se acuerdan? Yo llevé a propedéutico con casi el 90% de ustedes, me animo a decir. ¿Se acuerdan que yo les dije de que la función
está en relación siempre con la forma del tejido y del órgano. Bueno, aquí está, se cumple, ¿verdad? Lámina propia. ¿Va a tener lámina propia? Tiene su lámina propia subyacente, este tejido, esta mucosa, que es similar prácticamente a lo largo de todo el tubo digestivo. Tiene su muscular de la mucosa, también la tiene. ¿Y a qué va a contribuir esa muscular de la mucosa? Con el proceso de la deglución, ¿ya? De hacer pasar el bolo alimenticio. Su submucosa está formada, ya saben ustedes, por tejido conectivo denso y regular, vascularizado, muy inervado, ya vimos aquí que está el plexo de Meissner, y tenemos también glándulas mucosas, productoras de moco. ¿Para qué se produce moco? Para lubricar. ¿No ven? Para lubricar. Entonces acá tengo, chicos, miren, tengo acá mi corte histológico. Acá tengo la... ¿Qué será esto? Esto blanco. La luz. Eso es la luz. La luz. Y quiero que vean algo. ¿Se lo ve redondito, redondito? No lo ve. ¿Por qué? Porque este esófago está en relación con estructuras anatómicas hacia adelante. ¿Con quién? Con el corazón. Se va a ver compactado. Se va a ver compactado. Por eso no tiene una forma su luz circular completa. Entonces, esto de acá, a medida que va pasando el alimento, va dilatando, ¿ya? Y eso va a hacer que se vuelva más irregular. Entonces, lo primero que tengo es el revestimiento interno, que es todo esto, formado por epitelio, plano estratificado, su lámina propia, y también no se olviden que solamente esta partecita es la mucosa, ¿sí? Y tengo su propia capa muscular, que está acá, leve, ¿ya? Su capa muscular. Por debajo de esto voy a tener a la submucosa. Miren, acá me marca submucosa, hasta aquí. En la submucosa les dije que voy a encontrar ¿a quién? A las glándulas mucosas, las glándulas productoras de moco. ¿Qué más va a haber aquí en la submucosa? El plexo de Meissner. Voy a tener vasos sanguíneos o no. Acá miren, hay vasos sanguíneos. Y aquí está otra glándula mucosa. Miren, otra glándula mucosa y vasos sanguíneos, vasos linfáticos. ¿Bien? Ok. ¿Y eso azul qué sería? Lo de acá. No, lo de abajo. Al lado de la glándula mucosa hay algo azul. ¿Esto? Sí. Esto es parte de de los nódulos linfáticos. Más adelante vamos a ver que eso se llaman placas de Peyer, porque aumenta su cantidad. Esófago, entonces, chicos, sigamos con sus capas. La muscular, acá hay un cambio, ojo, acá atención. La muscular externa va a tener una capa circular interna. Va a tener una capa longitudinal externa. Son dos capas que hay, ¿verdad? Ahora, ojo, en el tercio superior, el esófago lo vamos a dividir en tres porciones. En el tercio superior, el entrelazado va a ser entre músculo liso vamos a tener mayor composición de musculatura lisa. En el tercio medio vamos a tener un entrelazado entre músculo estriado y músculo liso. Y en el tercio inferior, nuevamente, vuelve a ser músculo liso. ¿De acuerdo? Miren cómo va cambiando la composición de la mucosa, de la muscular externa, ¿ya? Entonces, en el tercio superior vamos a tener músculo estriado. En el tercio medio vamos a tener un entrelazado entre liso y estriado. Y en la porción inferior, en el tercio distal, vamos a encontrar músculo liso. Esa es la diferencia que hay a nivel del esófago con la muscular externa. Vamos a ver que obviamente que entre las dos capas tenemos el plexo mientérico de Auerbach, que es el encargado de la peristalsis, del movimiento de estas capas musculares, y también vamos a encontrar que la adventicia
está en los 2/3 superiores, cuando el esófago está en porción del mediastino, y cuando el esófago está en porción abdominal, está revestido por serosa. ¿De acuerdo? Entonces, adventicia, serosa, por debajo del diafragma, ¿no? Cuando penetra la cavidad abdominal. Estas glándulas que estábamos viendo hace un momento, que son las glándulas de la pared del esófago, son conocidas como glándulas esofágicas. Se encuentran en la submucosa y tienen una particularidad, que es la producción de un moco, pero es un moco levemente ácido. ¿Por qué será levemente ácido? Va preparando el alimento para la digestión. A nivel de las glándulas esofágicas cardinales, es decir, mucho más abajo, cuando estamos ya prácticamente conectando el esófago con el cardias, las glándulas van a producir un moco, pero este moco es neutro. ¿Por qué el moco será neutro a este nivel? A nivel, digamos, donde el esófago se va a conectar ya con el estómago, ¿por qué el moco que se está produciendo es más neutro? O sea, el pH del moco, ¿no? ¿Por qué? Porque el pH del estómago, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 1 a 3 de pH, o sea, acidísimo. Y ese pH ácido es propio para el estómago, pero ese pH no puede estar en otros lugares, en otras estructuras. ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a tener relajación del esfínter esofágico inferior? Empieza a ver reflujo, ¿verdad? ¿Y qué síntoma es el que manifiesta su paciente cuando hay reflujo? La pirosis, ¿ya? ¿Cómo se llama? Acidez. Pirosis, esa sensación de ardor retroesternal, eso se llama pirosis, ¿ya? Eso, ¿qué les está advirtiendo? ¿Qué te está diciendo eso? Que tu paciente está empezando a tener problemas relacionados con la secreción del ácido o con la motilidad del esfínter. Hay una hipersecreción de ácido o el esfínter tal vez no está trabajando bien. ¿A qué te lleva esto? ¿A qué te lleva esto? Esto te lleva a que a ese nivel en el cual esta mucosa esofágica, de ser un tejido epitelial plano estratificado y que se va a convertir en el estómago a un tejido epitelial, como podemos ver aquí, cilíndrico simple, a este nivel hay una línea, una frontera. Esa línea se llama la línea Z. ¿Ya? Les estoy adelantando lo que van a ver el próximo año, pero es importante que sepan porque estamos tocando este tema. A este nivel hay una transición del epitelio, ¿ya? Que es normal, es natural, porque ahora ese epitelio tiene que resistir y tiene que además ser un epitelio productor, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta mucosa empieza a sufrir una metaplasia. Es un cambio en la morfología celular y estructural. Es decir, empiezan a invadir las células del epitelio del estómago al esófago. ¿Y eso qué se llama? Eso se llama esófago de Barrett, con doble R, esófago de Barrett. ¿Ya? Esófago de Barrett. El esófago de Barrett, chicos, es una formación precancerígena. Ya es una metaplasia. Entonces, esto es productor a la larga de cáncer de esófago. Es un indicador, ¿ya? Es un indicador el tener el esófago de Barrett, de que este paciente ya está ahí de hacer una neoplasia. Esa es la importancia de estas glándulas esofágicas cardinales, de neutralizar
con ese moco neutro, tratar de hacer de que la acidez que está subiendo en el reflujo, porque es normal el reflujo muchas veces, pero que ese reflujo se va a mezclar con este moco y se va a tratar de elevar un poquito más el pH para que no cause un cambio en la morfología del epitelio esofágico. ¿Sí? Estómago. Hablemos del estómago entonces. ¿Qué es el estómago? Es una dilatación del tubo estómago. Hay quienes dicen que es un reservorio, no es un reservorio. Es una dilatación del tubo digestivo que lo único que va a hacer, no lo único, ¿no? Pero su principal objetivo es convertir el bolo alimenticio, lo que se llamaba bolo, en quimo. Cuando tú agarras el sándwichito, aquí se llama sándwich de miga con pollo y espinaca. Yo lo meto a la boca y ¿qué se llama? Bolo. ¿No ves? A medida que va bajando, el bolo alimenticio llega al estómago y se convierte en quimo. Perfecto. Histológicamente hablando, porque no me lo van a decir, ¿ya? Histológicamente hablando, el estómago lo voy a dividir en 3 regiones. ¿Ya? Histológicamente hablando, lo voy a dividir al estómago en 3 regiones. ¿Cuáles son esas 3 regiones? La región cardinal, que es el cardias, que estoy viendo acá. La región pilórica, que es esta porción más distal, que está en relación con el duodeno. Y la región fúndica, que es absolutamente el resto. ¿De acuerdo? Ya están empezando. ¿Ya? Esto está en el libro de histología de Ross, el libro de nuestra cátedra, ¿no? Que vende el doctor Daniel Fernández, ¿ya? Cuando saquen mi libro, ahí les voy a decir, esto dice mi libro. Esto está en el Ross, entonces nos vamos a pegar a lo que dice esto. En el cardias, en la región cardinal, voy a tener a las glándulas cardinales, así de fácil. En la región pilórica voy a tener las glándulas pilóricas. Y en la región fúndica voy a tener a las glándulas fúndicas o gástricas. Aquí recién otro nombre. Entonces voy a ver primero la mucosa. La mucosa del estómago muestra pliegues. Estos pliegues, que son conocidos como los pliegues gástricos, son nada más y nada menos a causa de una formación estructural que se llama cripta, o también recibe el nombre de foveola. ¿Qué es esta cripta o foveola? Es la desembocadura de las glándulas. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo quiero ver, miro, digo pliegue. Si yo ese pliegue lo pongo en un microscopio, digo cripta. ¿Ya? Exacto. Entonces aquí podemos ver cómo en un corte histológico me muestra la cripta, esta depresión del revestimiento de la mucosa. Acá tengo un esquema mucho más clarito. Aquí está la cripta y aquí está la luz, ¿no? Todo esto, ¿qué será? La glándula. Pero antes de ser glándula, tengo que esto es un epitelio de revestimiento, ¿no? Este epitelio de revestimiento a nivel del cuello o istmo ya se convierte en glándula. Entonces, todas estas células que forman parte del revestimiento epitelial se llaman células mucosas superficiales. ¿De acuerdo? Células mucosas superficiales. El epitelio, ya dijimos hace un momento, de que es un epitelio cilíndrico simple, formado por estas células mucosas superficiales que tienen la función principal de producir moco.
Estas células mucosas superficiales son la primer línea de defensa contra las lesiones de la mucosa. Primer línea de defensa contra las lesiones de la mucosa. La segunda línea de defensa va a estar en la submucosa. ¿Cómo? Con la regulación que tienen ellos de la regulación de los vasos sanguíneos, es decir, con la regulación sanguínea, porque a través de la sangre van a llegar diferentes sustancias, como por ejemplo las prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Estimulan la producción del bicarbonato y forman una película protectora sobre la mucosa. ¿De acuerdo? Las prostaglandinas. Ojo aquí, esta función que la tenemos, que las prostaglandinas vienen ¿de dónde? De la regulación sanguínea. O sea, no se produce esto en el estómago, viaja a través de la sangre y llega al estómago. Y aquí fabrica o te ayuda con la producción del bicarbonato y también te ayuda a incrementar esa capa de la mucosa, es decir, produce moco. ¿Qué pasa si yo doy a mi paciente antiinflamatorios no esteroideos, AINES, el famoso paracetamol, el famoso ibuprofeno, el famoso diclofenaco, el famoso ketorolaco, ¿sí? Analgésicos, la aspirina? ¿Qué es lo que hago? Empiezo a bloquear la función de las prostaglandinas. Por lo tanto, no se va a estimular la secreción del bicarbonato a nivel gástrico y tampoco voy a poder formar esa capa protectora que funciona como una línea de defensa. Por eso, los AINES, dentro de sus efectos adversos está las gastritis, porque pierdo esta protección, ¿ya? Entonces el ácido va a ser mucho más intenso en su acción sobre las células células mucosas superficiales. En ese caso me dice aquí su compañero, ¿puedo usar omeprazol? Sí, puedo usar un omeprazol, pero el omeprazol, no se olvide de que es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en farmacología en tercer año, vamos a aprender bien esto, no se preocupe. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a producir ácido clorhídrico. Si no produzco ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? No voy a poder producir un buen... ¿Qué hacía? Volvía el bolo en... Voy a tener un quimo incompleto. Mala digestión. El ácido clorhídrico además sirve como defensa de las bacterias. Mata a las bacterias el ácido clorhídrico. Hay una bacteria que es resistente, que es el Helicobacter pylori. Pero el resto de las bacterias, ¿qué va a pasar? Voy a comer algo con bacterias y me va a infectar enterigo. Entonces, el ácido clorhídrico tiene que producirse de forma normal. Puedo usar omeprazol un tiempito y de ahí tengo que, además que hay al cambiar el pH ácido hay muchos minerales que van a dejar de absorberse. Al cambiar el pH ácido, bueno, en realidad el omeprazol no lo hace tanto, pero voy a ver que hay algo que se llama factor intrínseco, que es lo que me ayuda a la absorción de la vitamina B12, lo que me protege de tener anemia. Entonces, hay una serie de alteraciones a este nivel que pueden ocurrir si yo dejo de producir las prostaglandinas, ¿ya? Y como consecuencia empiezo a dar un omeprazol, un inhibidor de la bomba de... Tampoco. O sea, en realidad, el fármaco lo vamos a ver, ¿ya? Óxido nítrico es otro de los productos de la regulación sanguínea. ¿Qué hace el óxido nítrico? Vasodilatador. ¿Eso qué hace? Favorece el flujo sanguíneo. Si favorezco el flujo sanguíneo, mejoro la oxigenación, favorezco el paso de mayor cantidad de nutrientes. Si tengo mayor oxigenación, mejor suministro de nutrientes, tengo una mejor tasa de reparación de la mucosa. ¿Ya? Entonces son formas en cómo se defiende el estómago.
Hablemos de la glándula fúndica. ¿Qué hora es, perdón? 10:25 casi. Ya. Hablemos de la glándula fúndica. La glándula fúndica que está ¿dónde? En el fundus. Las glándulas fúndicas o gástricas, dijimos que se llamaban, ¿no ves? ¿Cuál es su extensión? Donde termina la cripta a lo largo de toda la lámina propia. No se olviden que esto es parte de la mucosa. Entonces, donde termina el epitelio y empieza la lámina propia, a lo largo de todo esto está prácticamente la glándula fúndica, hasta la muscular de la mucosa. Si yo veo acá, miren, acá está la cripta. ¿Dónde termina la cripta? Aquí termina la cripta. Y aquí empieza la glándula hasta la muscular de la mucosa. Toda esta parte de acá es la glándula fúndica. A este nivel del cuello, donde está el istmo es la conexión ya entre las células mucosas superficiales y la glándula. A este nivel encontramos unas células. Estas células son las células madre, que tienen dos opciones. La primera opción es irse hacia arriba y formar parte del epitelio, y su segunda opción es irse hacia abajo y formar parte de la glándula. Al final, la glándula está formada por epitelio, ¿verdad? Entonces, el origen es el mismo de estas células madre. Pero esas células madre regeneradoras se encuentran a nivel del istmo. Bien, ¿qué más vamos a ver? Estas glándulas, las glándulas fúndicas o gástricas, tienen una producción aproximadamente de 2 litros de jugo gástrico por día. 2 litros. Esa producción de jugo gástrico, ¿cómo está conformada? Por agua, electrolitos, obviamente ácido clorhídrico, que su pH aproximadamente está entre 1 y 2, y el bacteriostático. Además produce pepsina. ¿Qué es la pepsina? Es una enzima proteolítica, es una enzima que me ayuda a degradar las proteínas. Voy a tener moco también en su producción y el factor intrínseco. Les había dicho hace un momento que el factor intrínseco era indispensable. ¿Para qué? Para la absorción de la vitamina B12. ¿Cómo? El factor intrínseco se fija a la vitamina B12 y eso va a ayudar a que más abajo se pueda absorber de manera correcta. ¿Ya? Si no hay vitamina B12, no solamente se afecta el tema de la anemia, ¿sí? La producción de glóbulos rojos, también se afecta la producción energética de la mitocondria, ¿ya? Entonces tú tienes un paciente cansado. Yo soy ese paciente, dice. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos celulares de la glándula fúndica? Es decir, ¿qué tipos de células puedo encontrar en esta glándula fúndica? Voy a encontrar las células mucosas del cuello, que son estas de acá, las células mucosas del cuello. No se confundan con las células mucosas superficiales, que eso prácticamente es el epitelio de la mucosa. Las células mucosas del cuello se encuentran entonces en la región cervical, en la región del cuello de la glándula fúndica, y es la que produce un moco soluble menos alcalino. Voy a encontrar a las células principales, que son aquellas que van a tener en su interior los gránulos de decimógeno, que son los precursores de la liberación del pepsinógeno, que cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico se convierte en pepsina. ¿Ya? Miren, esta es la célula principal. Una célula principal que tiene un núcleo esférico, y estos de acá son los gránulos de decimógeno. En su interior está el pepsinógeno. ¿Qué es el pepsinógeno? Es una proteína. ¿Las proteínas cómo se forman? Con aminoácidos, sí, bien. ¿Gracias a quién se forman las proteínas? A una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, ¿sí?
Por eso puedo ver acá, miren, una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Y estas células principales, además, tienen en la parte superior, miren, como estas pequeñas vellosidades, ¿ya? Microvellosidades, esta parte de acá. Estas microvellosidades en realidad son el complejo de unión, donde va a desembocar esa vesícula y liberar el pepsinógeno. Las células parietales, que son estas de acá abajo, las células parietales son aquellas que van a tener un extenso sistema de canalículos intracelulares. Toda esta parte de acá son canalículos intracelulares, que además acá adentro hay microvellosidades. ¿Para qué sirven estas células parietales? Estas células parietales son las que van a ayudarme con la producción del ácido clorhídrico. ¿Ya? Acá es donde se va a producir el ácido clorhídrico, en estos canalículos. Acá va a salir los hidrogeniones y van a salir el cloro. Y aquí adentro se van a unir para formar el ácido clorhídrico. Esta desembocadura sale acá y va ascendiendo hacia la luz. Voy a terminar con esto. ¿Ya? Voy a terminar con esto porque falta harto, chicos. Voy a terminar con esto, hablando todavía sobre las células parietales. Las células parietales se había dicho que son las que van a producir el ácido clorhídrico, el HCl. Ese ácido clorhídrico se va a producir gracias a la activación de 3 receptores. Un receptor, que es el CCK, es el receptor de la gastrina. Un segundo receptor, que es el H2, es el receptor de la histamina. Y un tercer receptor, que es el M3, es el receptor de la acetilcolina. ¿Ya? Entonces tengo 3 activadores de la célula parietal. 3 formas en las cuales yo puedo activarla para que ella produzca ácido clorhídrico. ¿Cómo produce el ácido clorhídrico? ¿Cómo se va a formar? Lo primero, necesito producir primero a los hidrogeniones. ¿Cómo hago esto? Con la acción de la carbonato deshidratasa. ¿Qué va a hacer esto? Jala CO2 del torrente sanguíneo hacia la célula parietal, trae agua desde la luz del estómago y acá, gracias a la acción de la carbonato deshidratasa, lo que hace es forma bicarbonato y oxidrilo, el famoso ácido carbónico en realidad lo forma, y eso lo va a separar dejando un hidrógeno y dejando bicarbonato, que el bicarbonato vuelve a entrar a la circulación, pero el hidrogenión, este hidrógeno, queda en el citoplasma, ya queda en el citoplasma. Como segundo paso, voy a necesitar transportar ese hidrógeno a la luz. ¿A qué luz? A esta red canalicular, ¿verdad? A todo este extenso sistema canalicular. ¿Cómo transporto hidrógenos? Lo hago a través de bombas. ¿Qué bomba será esta? Es la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es saca hidrógeno, mete potasio, recupera potasio. Por eso es una bomba de transporte activo. Y ese hidrógeno ya sale a la luz, digamos, de la glándula. Finalmente, tengo que facilitar el transporte del cloro hacia la luz. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Con un canal antiportador de aniones. Es decir, voy a meter el cloro hacia la célula y ese cloro, por un gradiente de voltaje, va a salir hacia la luz, ¿ya? Y entonces ya tengo el cloro, ya tengo el hidrogenión en la luz, y más arriba se encuentran, como tienen enlaces covalentes, a ellos les gusta atraerse, atraen, se unen, forman el HCl, el ácido clorhídrico, de esta forma. Cuando veamos
farmacología, ¿qué hace el omeprazol? El omeprazol en su estructura química tiene azufre, ¿ya? Entonces, ese sulfuro que es absorbido al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo entra por un transportador, llega a la cripta y va a encontrar a el cloro y lo va a inactivar, no va a dejar que se una con el hidrógeno, por lo tanto no se produce ácido clorhídrico. Nosotros pensamos que es un tema que actúa localmente, no lo hace localmente. Tiene que absorberse primero y va por el torrente sanguíneo, llega a la célula parietal. O sea, es larguísimo el proceso para que funcione un omeprazol, ¿ya? Y cuando hace esto, inhibe además, la bomba de protones. Inhibe esto de acá, que salga el potasio hacia la luz. O sea, la acción que tiene es muy buena el omeprazol. ¿Ya? Pero eso no tiene nada que ver con mitología, simplemente para ir adelantando y preparándolos porque se quedan bien con y no quiero sufrir. ¿Preguntas? No, pero de verdad. Facilito, ¿no?